El psicólogo Juan Checa, quien es el director de la UNADE, entidad encargada del dopaje en el Ecuador, justo en estos tiempos pues que han surgido casos de doping en el ciclismo y uno en el fútbol. Empezamos consultándole, señor director, bueno, ¿cómo llega usted al cargo de la UNADE, la unidad que fue creada en el gobierno de Guillermo Lasso? Bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, el tema de mi llegada a la UNADE como director se da a través de un proceso en el cual se venía trabajando ya previamente desde el Ministerio del Deporte como entidad administradora del sistema deportivo en cuestiones del dopaje. Dentro del Ministerio del Deporte, una de las competencias que tenía dentro de sus estatutos establecía la monitorización de todo lo que respecta a temas de antidopaje en el deporte, sin que este se encuentre vinculado dentro del Ministerio del Deporte por una cuestión de que no se puede ser juez y parte. Entonces, yo era funcionario del Ministerio del Deporte, nosotros hacíamos como servidores públicos, hacíamos y como funcionarios parte del Ministerio, capacitaciones en cuanto al dopaje. Entonces, yo estoy vinculado alrededor desde el 2017 en toda esta temática del dopaje en el deporte. A partir del 2017 se vino trabajando en capacitaciones desde la interna del Ministerio del Deporte, pasaron varias instituciones que se hicieron cargo del dopaje. Entre el 2018 y el 2019 se gestionó la creación de la UNADE desde el Ministerio del Deporte. Entonces las autoridades que estuvieron hasta febrero o marzo del año 2023 hicieron las funciones de autoridades de la UNADE. Entonces en esta transición, durante estos años, yo venía siendo parte del Ministerio del Deporte, siempre vinculado al tema del alto rendimiento y a la Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas. Tenemos entendido que la UNADE, hasta que funcionó, su director encargado era un delegado, era elegido entre los delegados del Comité Olímpico Ecuatoriano, FEDENADOR, el Comité Paralímpico y el Ministerio del Deporte, que nombraban sus delegados y de allí salía el presidente, director, como sea. Hoy usted ha sido nombrado directamente por parte del Ministerio del Deporte. ¿Aquí no hay conflicto de intereses de pronto, señor director? No. Nosotros, bueno, desde el Ministerio del Deporte se vino trabajando mucho antes de que se emita el decreto ejecutivo para que a través de este proyecto se pueda crear la unidad legalmente estructurada y que pueda hacer las funciones de nado aquí en el país. Entonces, el Ministerio del Deporte como ente, como autoridad administradora del sistema deportivo, gestionó la creación de la UNADE conjuntamente con autoridades de la Agencia Mundial Antidopaje. Entonces, previo a la emisión de este decreto, hubieron validaciones técnicas desde este organismo internacional que prevalidaban la creación de esta institución para evitar que se caiga en algún tipo de conflicto de intereses. ¿Significa esto, señor director, que ustedes están reconocidos por la Agencia Mundial de Antidopaje? Correcto, nosotros estamos reconocidos. ¿Están al día con los pagos? Porque hubo una temporada que no se pagaba la afiliación que tienen que pagar y los aportes. ¿Están al día? Sí, de hecho, bueno, el tema de la aportación que usted hace referencia viene de un contexto de obligación como Estado parte de la Convención Internacional de Lucha contra el Dopaje. Entonces, eso todos los años se ha venido pagando. No ha habido, sino por ahí un par de retrasos, pero el cumplimiento de esas obligaciones se ha estado estableciendo desde que yo tengo conocimiento, que soy parte de una institución estatal, que es desde 2017 hasta la fecha actual, se ha estado cumpliendo con esas aportaciones que son voluntarias. Dentro de la AMA, la Agencia Mundial de Antidopaje, establece que ninguna organización que controle el dopaje en cada país debe tener vinculación con el Ministerio del Deporte, con ninguna entidad adscrita, dígase Comité Olímpico Ecuatoriano, Comité Olímpico Paralímpico. Y ustedes no están, al ser nombrado por parte del Ministerio del Deporte, no está cercano a esta entidad y viola de pronto lo que estipula la AMA. No, como le había comentado nosotros, bueno, desde el Ministerio del Deporte, cuando se gestionó con las autoridades de turno, se estableció mesas de trabajo,
se hicieron prevalidaciones del proyecto de creación de la organización dopaje a nivel local. Obviamente el escenario ideal es que se la crea a través de un proyecto de ley, pero eso, como todos sabemos, lleva su tiempo, ¿sí? Entonces se encontró un camino inmediato en el que se podía crear esta unidad a través de un decreto presidencial por la situación en la que el Ecuador se encontraba. Nosotros, no sé si ustedes tienen conocimiento del riesgo que corrió el Ecuador ante la Guada de ser sancionado por incumplimientos en cuanto a educación, en cuanto a controles. Entonces, esto llevó al Ecuador y al Ministerio del Deporte en ese momento a sumar esfuerzos y a gestionar conjuntamente con la Agencia Mundial Antidopaje, la creación de una NADO que sea competente y que esté alineada tanto a las directrices del Código Mundial Antidopaje como a las obligaciones internacionales que el Ecuador tiene como Estado parte. Una cosa es la obligación que tiene el Ecuador como Estado parte ante la Convención Internacional de Lucha contra el Dopaje, y otra cosa es la organización. Le hago referencia a esto porque dentro de la estructura y las directrices de la Agencia Mundial Antidopaje establece que cuando no hay una organización antidopaje local, el Comité Olímpico del país, el Comité Olímpico local, puede hacer las veces de firmante del código. Entonces, al no abrir esa puerta en nuestro país, por cuestiones obviamente de presupuesto, porque es muy costoso los controles antidopaje y todo lo que representan los programas antidopaje a nivel nacional. Entonces hubo muchas dificultades en cuanto a la adquisición de esas responsabilidades por otras organizaciones, y se encontró el camino de crear esta unidad a través de un decreto presidencial. Una de las premisas que se manejaron desde un principio es que no se pierda la independencia y autonomía y evitar que sí exista un conflicto de intereses. Entonces, una de las obligaciones o lineamientos que estableció la Agencia Mundial Antidopaje para la creación de la UNADE fue de que esta entidad sea independiente y autónoma en sus decisiones operativas, administrativas, y maneje su propio presupuesto. ¿Cómo está estructurada la UNADE? Nosotros somos una entidad independiente, autónoma. Por una cuestión de contexto, estamos adscritas al Ministerio del Deporte, porque al ser el Ministerio del Deporte este organismo, este ente regulador del sistema deportivo, fue quien promueve la creación de esta unidad, en este caso de esta organización antidopaje local. Entonces nos encontramos adscritos por una cuestión netamente de normativa nacional. O sea, no podemos crear una institución aislada dentro del contexto deportivo habiendo un ente regulador. Entonces nosotros somos adscritos, pero el Ministerio de Deportes no interviene absolutamente en nada. ¿A quién reportan ustedes como UNADE? Nosotros reportamos directamente en la parte técnica y operativa a la Agencia Mundial Antidopaje, y en la parte presupuestaria al Estado ecuatoriano, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Trabajo, porque estamos regulados bajo la normativa nacional en cuanto a ser una institución pública. Dentro del decreto ejecutivo, la creación del UNADE habla de prevención. Usted ya tiene un año funcionando. ¿Qué han hecho como prevención? Se habla, pues, por supuesto, que ustedes tienen que ayudar en el deporte a nivel general, de prevenir, y vemos que hay casos recientes, como en el ciclismo, donde se detectaron 3 casos de dopaje. Correcto. Nosotros, como usted sabe, el decreto presidencial se emitió el 8 de marzo del 2023. Para nosotros entrar en funciones como una organización antidopaje, primero necesitábamos tener ciertas validaciones de este organismo internacional regulador, que es la Agencia Mundial Antidopaje. Entonces, no es que con el decreto presidencial nosotros estábamos avalados para hacer proyectos de educación en nombre de la Agencia Mundial Antidopaje, o hacer controles antidopaje. Primero necesitábamos ser avalados por la Agencia Mundial Antidopaje como firmantes del código, como lo llama la Agencia Mundial Antidopaje, como signatarios del Código Mundial Antidopaje. Entonces, a partir de la creación de la Unidad Nacional Antidopaje, se empezó con la designación de director, que se establece de que el ministro del Deporte de turno sea quien elija y designe al director de la UNADE, mientras esta tenga la figura que tiene al momento. Y a partir de la designación, que fue el 24 de marzo del 2023, se empezaron a desarrollar los instrumentos
técnicos institucionales que nos permitan funcionar, primero como una institución pública reconocida a nivel local para obviamente seguir los lineamientos y las directrices del Estado ecuatoriano, y segundo, en función del cumplimiento de las normativas y directrices internacionales. Entonces, para nosotros fue un gran desafío, ya que al cumplir con normativa nacional, obviamente teníamos que alinearnos también a cumplir con normativa internacional. ¿Esto significa que todavía no hacen la campaña de prevención? Nosotros en toda esta gestión entre marzo y mayo obtuvimos la validación técnica, la validación de la Agencia Mundial Antidopaje el 24 de mayo del 2023, que nos declaran como signatarios del Código Mundial Antidopaje y nos habilita para la realización no solamente de charlas, de campañas de prevención, de educación, sino para los controles de antidopaje. Como sabemos del contexto de los controles de antidopaje, que aquí en el Ecuador no se venía regularmente así, ¿verdad? En temas de educación, que es algo muy puntual y muy importante dentro de este mundo antidopaje, es importante que nosotros mencionemos que previo al ingreso de la UNADE, nosotros tenemos un reporte estadístico en el que verificamos que en el transcurso del 2021 y 2022 se realizaron un total de 6 capacitaciones en 2 años. ¿Sí? Por parte de la UNADE. Por parte de la institución, de la organización que estaba previamente en funciones. Nosotros al iniciar, una vez que obtuvimos el aval de signatarios del Código Mundial Antidopaje ante la Agencia Mundial Antidopaje, iniciamos con un proceso de educación y prevención, previo incluso a la realización de controles. Nosotros durante el año 2023 realizamos 14 capacitaciones. ¿En qué sitios? Déjenme, le estoy verificando. Hemos realizado 9 disciplinas deportivas alrededor de todo el país. Hemos realizado capacitaciones en la provincia de Carchi, Pichincha, Loja, Guayaquil. Dentro de las mismas se encuentran incluso equipos de fútbol profesional que hemos tenido un alcance. Entonces, no se ha tratado solamente de hacer los controles, también hemos trabajado en campañas de prevención, en campañas de educación. Para esto nosotros en el mes de octubre, una vez que hemos regularizado también los instrumentos técnicos que nos permitan seguir protocolos y cumplir con esta normativa internacional alineada al estándar internacional de educación, tuvimos un acercamiento con las 56 federaciones ecuatorianas por deporte para poder primero socializar la presencia de la UNADE dentro del contexto ecuatoriano. Nosotros a través de una resolución aprobamos el reglamento de la UNADE, la Unidad Nacional Antidopaje, mismo que fue socializado a todo el sistema deportivo nacional, incluyendo federaciones ecuatorianas por deporte, Ministerio del Deporte, Comité Olímpico Ecuatoriano, Comité Paralímpico Ecuatoriano. De esta manera nosotros tratamos de primero abrir una puerta para que todas estas federaciones, todo este sistema deportivo nacional conozca de la presencia del UNADE dentro del país y de una u otra manera podamos coordinar esfuerzos para llegar a, si no es a todos los deportistas, a la mayor cantidad de deportistas. Entonces nosotros en el mes de octubre enviamos correos institucionales para invitar a las federaciones ecuatorianas por deporte a una reunión para socializar no solamente los servicios que nosotros emitimos como institución pública, sino también para socializar el contexto del antidopaje dentro del Ecuador, para que conozcan la realidad nacional y cómo nosotros nos hemos proyectado para trabajar en estos próximos años. De las 56 federaciones ecuatorianas por deporte, recibimos respuesta por correo electrónico de 28 federaciones ecuatorianas por deporte. De la respuesta de 28 federaciones ecuatorianas por deporte, se logró hacer esta reunión en las que se les propuso que nos remitan, se les invitó, se les socializó un protocolo para que puedan solicitar charlas en prevención y en educación en temas de antidopaje, obviamente sin ningún costo, porque nosotros los servicios de educación no los cobramos de ninguna manera. Recibimos 2 solicitudes expresas. ¿De qué federaciones? Bueno, eso me reservo un tema de respeto para todas las federaciones ecuatorianas por deporte, pero de 58 o 56 federaciones ecuatorianas que fueron invitadas
tuvimos la respuesta 28 y de los 28 que estuvieron presentes en la reunión que se generó con el responsable de educación, 2 solicitaron. Pero, señor director, al margen de las invitaciones que ustedes hacen, tenemos entendido que usted es una autoridad. Al ser una unidad de control antidopaje, ustedes incluso pueden asistir a los entrenamientos, campeonatos nacionales, sin necesidad de que conozcan los deportistas. ¿Han cumplido esta situación o no? Correcto, sí. Nosotros en 5 meses, el año pasado, en el transcurso de los 5 meses, logramos tener un alcance de 14 capacitaciones realizadas en campo. Pero usted habla de capacitación, lo que yo me refiero, señor director, es el tema de las muestras sorpresa, muestras durante el entrenamiento, que ha permitido a nivel mundial poder detectar justamente los casos de dopaje. Caso patético que todos lo sabemos, ocurrió con el atleta que falleció, Alex Quiñones, que él se cambió de dirección y todo lo demás y fue sancionado, no porque se le detectó algo, sino porque él no inscribió la dirección correctamente. Correcto. Ahora, entendamos primero lo que es una campaña de prevención y los controles. Todo lo que representa educación y controles se entiende como disuasión dentro del mundo antidopaje, ¿sí? Para evitar que se cometan infracciones a las normas de antidopaje. Previo a nuestro nacimiento, previo a nuestra gestión, obviamente nosotros hicimos investigaciones previas, encontramos que en nuestro país no se realizaban, o en los últimos 5 años no se realizaron controles fuera de competencia, que es lo que usted me acaba de mencionar. Sí. Nosotros del año pasado, entre el mes de mayo, finales de mayo y 31 de diciembre, hicimos 300 controles fuera de competencia. 300. ¿En cuántos deportes? ¿En cuántos deportes? Tengo el número. 27 deportes alcanzamos nosotros a hacer controles fuera de competencia. Y aquí yo detecto algo, señor director. Estos controles tienen un costo, de lo que nosotros sabemos. ¿Cuánto le cuesta a la UNADE cada prueba? Bueno, nosotros tenemos documentos técnicos los cuales nos sirven como guía, porque cada deporte tiene su especificidad. Entonces, pero el examen el mismo es para todos. El examen es el mismo para todos, claro, pero el análisis es distinto. ¿Sí? Hay exámenes específicos, hay deportes en los que representa que se tenga que hacer por el tipo de deporte exámenes específicos de EPO, de eritropoyetina, otros con factores de crecimiento. ¿Pero eso no se lo hace aquí en el país? No. Vamos ¿aquí no hay laboratorio? No, vamos por partes. Nosotros, un control regular, si un examen específico cuesta alrededor de $600. ¿Aquí en el país? No. En general, el costo que nos representa a nosotros como institución. Si tiene exámenes específicos, estos montos se pueden elevar hasta los $1,000, $1,100, dependiendo del tipo de examen, porque hay un examen que incluso cuesta $300. Y me imagino a dónde los envían. Ahora vamos al tema de dónde nosotros podemos enviarlos. La Agencia Mundial Antidopaje regula los laboratorios en los cuales se analiza estas pruebas, ya sea en orina, en sangre o en orina y en sangre, porque hay laboratorios especializados o en orina o en sangre. Entonces, y pasaporte biológico, que es un examen específico que se hace a cierto tipo de deportes. Dentro de América como tal, entre América del Norte y América del Sur, encontramos 5 laboratorios acreditados. Uno en Brasil, uno en Cuba, 2 en Estados Unidos y uno en Canadá. ¿En Colombia no hay? En Colombia no. Pero había. ¿Cuál es la particularidad? Que estos laboratorios se encuentren acreditados por la Agencia Mundial Antidopaje. Claro. Están regidos y arropados por el estándar internacional de laboratorios. Entonces nosotros no podemos mandar las muestras a cualquier laboratorio. Tiene que ser a uno de los 5 o a cualquier laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje. Correcto. Entonces nosotros trabajamos con Brasil, enviamos las muestras a Brasil. Obviamente para nosotros enviar las muestras, el tratado que tiene que tener una muestra tiene que ser especial, tiene que tener una cadena de frío, tiene que tener ciertas especificaciones. Una cadena de custodia. Una cadena de custodia y un tiempo en el cual las muestras tienen que llegar al laboratorio desde su toma hasta la recogida, el análisis como tal en el laboratorio. Ustedes realizaron 240 y pico pruebas, muestras en entrenamiento. ¿Cuántas salieron positivas? ¿O todavía no reciben los resultados?
Hemos recibido resultados. Nosotros tenemos varios procesos abiertos. Como sabe, bueno... Perdón, ¿qué se entiende como procesos abiertos? Los procesos abiertos se consideran procesos que se estipulan como parte de un proceso de investigación o parte de un proceso de gestión de resultados, ¿sí? No solamente la presencia de una sustancia o un metabolito dentro de las muestras se considera como dopaje. Nosotros reconocemos 11 infracciones. La presencia, el uso o intento de uso, la evasión, la manipulación, la intimidación. Sí. Son varias las infracciones que pueden conllevar a una infracción a las normas antidopaje, que es como se la conoce. Cuando hay una infracción a las normas antidopaje, viene un proceso de gestión de resultados. Este proceso de gestión de resultados abre un caso en el cual se establece si es de investigación, si es un proceso sancionatorio o es un proceso de inteligencia. ¿Sí? Entonces son varios procesos, pero yo hablo de casos, no de análisis. ¿Cuántos casos? Nosotros tenemos 17 casos abiertos ya, desde que nosotros iniciamos nuestra gestión. ¿Cuál es el deporte con mayor incidencia en esto? El deporte, no nombres. Sí, tenemos varios deportes que nosotros consideramos de alto riesgo. El ciclismo ustedes se metieron porque es lo último que surgieron de 3 deportistas. Ustedes llegaron, se metieron ahí en la ecuatoriana de ciclismo a hacer pruebas, sí, no sé. No es que nos hemos metido, nosotros cumplimos con cierta normativa, ojo, y para nosotros poder establecer un programa de distribución de controles no lo hacemos de forma aleatoria. Nosotros presentamos un plan de distribución de controles ante la Agencia Mundial Antidopaje y ellos hacen una monitorización de la implementación que tenemos de ese plan de distribución de controles. Entonces, no es un tema de que porque hoy me dio ganas de hacer ciclismo, voy a ciclismo, porque me dio ganas de hacer... Todo es programado. Todo está programado y planificado. ¿Y de estos 3 chicos cómo ocurrió? Hay varios criterios. Ustedes tienen allí algo que ver con la elaboración de los exámenes, porque del futbolista no, eso lo hizo Conmebol, pero específicamente de los ciclistas, ¿ustedes hicieron el proceso o no? Nosotros, al ser una autoridad de control nacional, si el deporte como tal está dentro de nuestro plan de distribución de controles, obviamente entran dentro del marco de nuestra... Pero de este caso específico, ¿ustedes hicieron las pruebas? Nosotros, tanto el ciclismo, el atletismo, fútbol, todos los deportes que se llevan a cabo a nivel local, nosotros somos la autoridad de control. No me responde lo que quiero conocer, señor director. ¿Ustedes hicieron o no las pruebas a los 3 ciclistas? Nosotros hemos realizado pruebas a ciclismo, a atletismo, a fútbol... ¿Y ustedes detectaron los 3 últimos casos positivos de doping en ciclismo o fue aparte eso? Nosotros, al ser la autoridad de control, tenemos la responsabilidad de ser la autoridad de gestión de resultados. ¿Cómo se les escapa el tema de que se conozcan hasta con nombre, con las iniciales de los deportistas que estaban involucrados en doping cuando eso se maneja de forma confidencial? ¿Cómo se les escapó eso? Bueno, evidentemente de acá de la interna de la unidad antidopaje no ha sido. Nosotros tenemos firmas de acuerdos de confidencialidad una vez que ingresamos acá a la institución. Se maneja por números, códigos. Por normativa internacional nos piden que cada funcionario tenga firmado este acuerdo de confidencialidad y sobre todo de mantener en reserva no solamente los procesos de control antidopaje, sino los nombres de las personas que se encuentran involucradas. Si en algún punto se llegó a saber de algún deportista, puede haber sido por responsabilidad del mismo deportista que lo publicó, que fue el caso de uno de ellos, y nosotros estamos facultados a hablar públicamente de los casos que específicamente el deportista se hace responsable de publicar. Es decir, yo no puedo emitir... O cuando ya le notifican a los involucrados. Ahora viene un proceso. El tema es que es un proceso en el cual nosotros vamos en un control antidopaje. Nosotros tenemos 2 tipos de controles de antidopaje, uno dentro y uno fuera de competencia, ¿cierto? Los controles fuera de competencia, ¿qué es lo que establece la norma? Que estos controles antidopajes se realicen sin previo aviso, ¿sí? Para esto nosotros tenemos parámetros para identificar no solamente deportes, sino deportistas, porque hay grupos de control. Hay un grupo registrado, otro grupo de control y otros controles que nosotros realizamos. Dentro del universo deportivo que nosotros tenemos dentro del Ecuador, reconocemos el nivel de riesgo que tienen ciertos deportes y los deportistas, dependiendo del momento en que se encuentren, para nosotros ingresarlos dentro de nuestro grupo registrado. ¿Es verdad que el ciclismo siempre es proclive a este cometimiento de faltas de doping? No solamente el ciclismo, tenemos nosotros varios deportes.
tenemos atletismo, ciclismo, levantamiento de pesas. Todos los deportes tienen un riesgo, un cierto grado de riesgo para que de una u otra manera se intente infringir las normas de antidopaje a través del consumo de una sustancia. Señor director, vemos también que usted, dentro del afán de prevenir el tema del doping en el Ecuador, en el fútbol profesional, usted no se involucra. Anteriormente, el fútbol profesional tenía control antidopaje, se hacían de forma aleatoria 3-4 partidos de los que se programaban cada fin de semana, pero ahora absolutamente nada. Y el caso que recién se detectó no fue precisamente por la UNADE, la organización local, sino fue por Conmebol. ¿Cómo explicarse aquello? ¿Qué ha pasado con el fútbol profesional que ustedes no tienen allí ningún tipo de incidencia o control? Le devuelvo la pregunta. ¿De dónde saca usted la información que nosotros no hemos realizado controles en fútbol? No se conoce, no se sabe. Anteriormente, cuando habían las programaciones, se hablaba del control y la prensa lo conocía. Hoy no se conoce absolutamente nada. ¿Dónde queda la esencia de controlar el juego limpio? Si yo a usted le digo, le voy a hacer un control el día domingo. Se habla y se dice, vamos a controlar X partido. Y eso es lo que nosotros conocíamos como prensa, que se sorteaban los partidos donde se iba a hacer el control antidopaje. Y se lo conocía públicamente. No sé, es lo que nosotros no conocemos. Por eso yo le devuelvo la pregunta de dónde usted saca esa información, porque si vamos a lo que establece el Código Mundial Antidopaje, ¿dónde queda la esencia de yo decirle de que los controles se realicen sin previo aviso cuando yo... O sea, quiere decir que sí lo hacen. Nosotros lo hacemos. En el fútbol profesional, ¿cuántas pruebas se hacen, por decir, cada fin de semana? A ver, entendamos algo. El costo, el presupuesto que nosotros direccionamos a los controles, los que nosotros contemplamos dentro de nuestro plan de distribución de controles, que es nuestra responsabilidad como NADO nacional, están presupuestados por nosotros, fuera de competencia. Los controles dentro de competencia los presupuestan cada federación. ¿Sí? Entonces partamos de ahí. Así era, permítame que le corte, en el fútbol profesional, en la época de la presidencia de Luis Chiriboga Acosta, cada club pagaba el tema de los exámenes antidopaje y había una cobertura y bueno, de lo que yo recuerdo 1 o 2 casos salieron positivos, pero sí había el control justamente financiados y se los cancelaba por parte de los clubes. Sí, no solamente, pero no solamente es en fútbol, es en todas las federaciones ecuatorianas por deporte. ¿Eso se aplica en la actualidad también? Obviamente, se aplica en la actualidad. Las federaciones ecuatorianas por deporte, al organizar un evento nacional que, bueno, en ciertas disciplinas deportivas que otorgue puntos para poder tener clasificaciones de eventos internacionales, como requisito tienen que tener cierto número de controles antidopaje. Entonces, esos controles antidopaje no están contemplados dentro de nuestra planificación inicial. Entonces, cuando nosotros recibimos requerimientos de federaciones ecuatorianas por deporte para realizar controles en competencia, nosotros coordinamos esfuerzos y los ejecutamos, pero que los ¿cuántas solicitudes reciben ustedes de que las de ecuatorianas ustedes los asistan en pruebas antidopaje? Solo 2 han mostrado interesadas y el resto. No, de hecho nosotros del año anterior hicimos en competencia en fútbol, en judo, en atletismo, en levantamiento de pesas, son varias federaciones que nosotros dijimos... ¿Sí le solicitaron? Sí, obviamente, ellos lo solicitaron, lo presupuestaron, obviamente como la norma lo indica, y se ejecutaron sin ningún tipo de inconveniente. Ahora, estos controles, como le digo y le repito, nosotros, el fútbol como tal, la disciplina del fútbol, entra dentro de nuestro sistema deportivo, entra dentro del paraguas que nosotros tenemos como ente regulador del dopaje en el deporte ecuatoriano. Entonces el fútbol no está exento a que nosotros tengamos autoridad sobre esta disciplina deportiva. Usted dice que sí se cumple. Hemos realizado controles tanto dentro como fuera de competencia. ¿Cómo se les escapó del último jugador de Liga de Quito que dio positivo en Copa Libertadores? No entiendo el tema del término escaparse, porque nosotros los controles hay varias metodologías de controles. ¿Y cuál es el término correcto a utilizarlo, señor director? El tema es que hay varios formatos en los cuales se realizan los controles de antidopaje. En competencia puede realizarse a través de un sorteo, dirigidos,
Y fuera de competencia nosotros tenemos un plan de distribución de controles que tenemos un grupo registrado ya de control y direccionado a los controles. Obviamente para establecer los deportistas que están dentro de esos grupos. Porque a los 11 no se hace. No se les hace. Imagínense el presupuesto y el coste que representa. Claro. Obviamente para eventos internacionales todos los deportistas tienen que ser testeados. ¿Sí? Por eso hay que reconocer también el nivel de competencias que tiene cada institución. Entonces queremos sacando a limpio, señor director, a ustedes se les escapa, usted dice no es el término correcto, no para mí es el término que se le puede, porque no hay presupuesto para hacer a todos los deportistas. No es el término, no es la vía correcta. No. Nosotros tenemos un paraguas en el cual nosotros redireccionamos controles, ¿verdad? Hay que reconocer que existen varias instituciones que dentro de sus facultades y competencias tienen la obligación de tener su plan de distribución de controles. Así como nosotros tenemos nuestro plan de distribución de controles como organización de dopaje nacional, existen las federaciones internacionales por deporte, en este caso la FIFA, que es el ente que regula estos controles, ¿sí? A través de la CONMEBOL. Entonces, ellos manejan su propio plan de distribución de controles. No es que a nosotros se nos ha escapado. Pasa de que ellos tienen bajo su responsabilidad mala suerte su plan de distribución de controles. Ahora, depende mucho también de criterios. ¿Pero ustedes habían hecho exámenes a Liga de Quito? Sí, claro que sí. Nosotros hemos hecho dentro y fuera de y ahí voy. El tema por la falta de presupuesto no se le hizo a todos los jugadores. Se hace a los que nosotros consideramos que pueden incurrir en algún riesgo, no en dopaje como tal, sino claro, que se puede incrementar el riesgo. Hay varios criterios que nosotros manejamos para poder reconocer e identificar. Señor director, ¿qué cantidad de profesionales tienen ustedes como jueces de antidopaje? Nosotros tenemos dentro de la no puede ser cualquiera. No. Ojo, la palabra no es jueces, sino son oficiales de control antidopaje. ¿Sí? Nosotros tenemos acreditados alrededor de 12 funcionarios. De ellos, ¿quiénes tienen certificación internacional? De ellos tienen certificación internacional 4. ¿Y no cree que es insuficiente cuando justamente la WADA, la AMA, pide o exige que todos... De ellos tienen certificación internacional 4 que constan dentro de los registros de la UNADE. A nivel país existen varios profesionales que no están con ustedes, que directamente no trabajan en relación de dependencia con la UNADE, pero están acreditados como oficiales de control antidopaje. ¿Sí? Entonces no se limita solamente a los funcionarios que nosotros tenemos acá acreditados. Yo le hablo solamente en función de funcionarios que pertenecen a la Unidad Nacional Antidopaje del Ecuador. ¿Usted conocía algo sobre una queja de la Federación Internacional de Atletismo de la Ecuatoriana, en el sentido de que los torneos de la Ecuatoriana de Atletismo no reciben el control de dopaje? A ver, más que una queja, fue un llamado de atención que se emitió a finales del 2021. Se emitió a finales del 2021 una recomendación de que se realicen controles, que no se estaban realizando controles fuera de competencia. Por ejemplo, el 21 y 22 ni un solo control antidopaje. Obviamente yo tengo muy buena relación con el director saliente de acá de la ex organización antidopaje, y el doctor Tyron Flores. Sí, yo tengo una muy buena relación con el doctor, no tengo ningún tipo de inconveniente, y hubieron muchos factores que se sumaron para que no se hayan dado esos controles antidopaje. Voy a tomar ese tema porque no me compete. Pero no se pudieron realizar entre el 2021 y 2022, y a finales de 2022 llega esta recomendación de la Internacional, de la Federación Internacional de Atletismo, de que se tienen que incrementar los controles fuera de competencia previo a un evento internacional o un mundial que se iba a desarrollar en el mes de agosto. Si vamos a los tiempos, nosotros empezamos funciones como tal avalados por la Agencia Mundial Antidopaje en el mes de mayo. Tuvimos un lapso de 2 meses para poder hacer controles. Entre control y control tiene que haber un tiempo, un intervalo de tiempo específico. No se puede tomar hoy un control, mañana otro control y pasar mañana otro control. Claro. ¿Sí? Independientemente de las directrices o las recomendaciones que emiten de una internacional, tenemos que tener cierto intervalo de tiempo. Entonces los tiempos no se prestaron para, previo a esa competencia internacional, nosotros poder ejecutar los controles que teníamos planificado hacer a lo largo del 2023. Entonces esta recomendación parte no de esta gestión, sino de la gestión anterior. Finales del 2022 se emite la recomendación. Obviamente entre enero y mayo
los controles no se estaban ejecutando, entonces se fueron acumulando, y cuando los deportistas ecuatorianos van a la competencia internacional, obviamente fueron con un control antidopaje, de los que generalmente se suelen hacer 2 o 3 competencias antes de eventos internacionales. Recién hubo un torneo nacional de atletismo este pasado fin de semana. ¿Ustedes hicieron control antidopaje allí? Las directrices parten por eventos internacionales, ¿sí? Porque tienen cierto tipo de requerimientos. ¿Sí? Nosotros contemplamos cada evento nacional por deporte para hacer la distribución del plan de distribución de controles. Entonces, le pongo un ejemplo aquí. Tengo un campeonato de un deporte X que es fundamental para este año, en el mes de julio. Entonces, para nosotros el nivel de riesgo se incrementa en los 3 meses previos a esa competencia. Programamos dependiendo del número de deportistas, del riesgo que puede correr cada deportista, de la etapa en que se encuentra de rendimiento del deportista. Programamos los controles y ejecutamos antes de la competencia, y si la ecuatoriana por deporte en esa disciplina deportiva nos solicita dentro de competencia, perfecto, nuestra competencia es fuera, nuestra responsabilidad fuera de competencia. ¿Para qué? Para que los deportistas se sometan a los controles que nosotros tenemos estipulados previo a esas competencias, ¿sí? Entonces, cuando la Federación Internacional nos remite estas solicitudes, nosotros, por más esfuerzos que podíamos contemplar, era imposible en 2 meses hacer 3 controles fuera de competencia a cada deportista. Nosotros hicimos los controles, obviamente, no solamente en cumplimiento con la recomendación de la Federación Internacional, sino en cumplimiento con el plan de distribución de controles y con la monitorización que teníamos de la Agencia Mundial de Antidopaje. Recordemos que nosotros recibimos a la Unidad Nacional Antidopaje del Ecuador con 44 acciones correctivas por realizar para evitar una sanción a nivel internacional. De las 44 acciones correctivas a realizar, 28 eran administrativas y 16 eran netamente de controles, de ejecución de controles. Dicho sea esto, nosotros presentamos un plan de distribución de controles, ejecutamos el plan de distribución de controles, y a enero 16 del 2024 nos cerraron las 44 acciones correctivas. ¿Tienen presupuesto para realizar las pruebas fuera de competencia? Nosotros tenemos un presupuesto asignado para la realización de las pruebas de antidopaje fuera de competencia. Ahora, antes de desviarme, termino con el tema de la recomendación que hubo de atletismo. Se hicieron los controles, no se cumplieron obviamente los requisitos mínimos que cada federación internacional tiene. Hubo nuevamente una recomendación y un llamado de atención por la Federación Internacional de que efectivamente estos controles tienen que realizarse porque estamos en un año de cierre de ciclo olímpico, son los Juegos Olímpicos. Y eso representa de que no solamente las federaciones internacionales, sino el deporte a nivel mundial se vuelve muy sensible, en los que los controles de antidopaje tienen que ser mucho más rígidos. Entonces, solo bajo las directrices de la Agencia Mundial de Antidopaje, bajo los lineamientos de la Unidad Nacional de Antidopaje y bajo las recomendaciones de las organizaciones y federaciones internacionales, nosotros modificamos nuestro plan de distribución de controles y lo extendemos en numérico y lo reducimos en la frecuencia de tiempo, debido a que Juegos Olímpicos lo tenemos en el mes de julio. Entonces, si usted se pone a ver de lo que empezamos a lo que tenemos ahora, es un campo abismal de avance que hemos logrado. Hemos realizado controles fuera de competencia. En este año tenemos un numérico mayor al del año anterior en controles fuera de competencia. Tenemos presupuestados varias capacitaciones, ya hemos ejecutado capacitaciones a nivel local para poder llegar a la mayor cantidad de deportistas en cuanto a educación en antidopaje. Ojo, el tema de que existan casos adversos no solamente se le atribuye a una correcta o una incorrecta ejecución de un plan de educación. Hay muchos otros factores que intervienen, que no solamente es que el deportista conozca. Hay deportistas que en su defensa dicen que por ahí la Unidad Nacional de Antidopaje no les ha dado las capacitaciones adecuadas. Cuando nosotros, mejor dicho, cuando ellos, previo a competencias internacionales, WADA exige que a través de su organismo hay un
sistema informático que los deportistas tienen acceso y pueden tener conocimiento libre de todo lo que es el tema de antiopaje. ¿Y ustedes coordinan con el Comité Olímpico Ecuatoriano de pronto charlas, algo para las ecuatorianas por deporte? Nosotros hemos hecho esfuerzos para, a través del Comité Olímpico, tratar de tener una llegada. ¿Y han tenido, sí, hemos tenido apertura del Comité Olímpico Ecuatoriano. Estamos coordinando esfuerzos para poder tener una mayor llegada. Vamos desde la parte teórica a la parte práctica. Nosotros como autoridad hacemos una planificación de educación. Planificamos en tal deporte en cierta fecha. ¿Qué pasa si no va ni un deportista? Entonces, lo más lógico es que nosotros coordinemos con las federaciones ecuatorianas por deporte para que con ellos coordinemos la llegada de estos deportistas y la ejecución de estos. ¿Cómo ve usted el interés del deportista ecuatoriano por conocer sobre temas de dopaje? ¿Cómo lo ve usted? ¿Le interesa, no le interesa, que me importismo, o les da lo mismo a ellos? Nosotros hemos encontrado un panorama bastante positivo, de llamarlo de alguna manera, porque la mayor cantidad de deportistas que hemos realizado controles antidopaje, hemos tratado de alguna u otra manera hacerles llegar el tema de normativa, temas de educación, y se han encontrado muy predispuestos con una actitud favorable para recibir. ¿Todos o la mayoría? La mayoría. Hay otros evidentemente que lamentablemente lo toman como una persecución en la que nosotros no cumplimos las funciones de perseguirlos, sino de cumplir normativas, prevenir, y no solamente prevenir que exista la trampa, pues si no existiera la trampa, no existiera el antidopaje. Claro. No solamente prevenir que se infringe una norma en cuanto a preservar los valores del juego limpio, sino también el cuidado de los deportistas a largo plazo. Ustedes conocen de muchos deportistas que en su retirada han tenido varias repercusiones y consecuencias de estrategias de tratamientos médicos que a largo plazo han ocasionado que tengan dolencias que son insoportables. En las dos últimas preguntas de esta nota, señor director, ¿cuántos deportistas han sido suspendidos durante su periodo por positivo? Nosotros tenemos publicados en una pestaña del Ministerio del Deporte, hasta nosotros implementar nuestra página web, que es la directriz obviamente de la Agencia Mundial, con el permiso de ellos y el aval que tenemos, publicamos nuestro reporte estadístico del 2022. Estamos por publicar el reporte del 2023 para que se conozcan, porque la norma establece de que los procesos, cuando se encuentran cerrados, ya sí, exacto. ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos deportistas? Nosotros tenemos cerrados ya 3 casos. 3 casos. No están los ciclistas, aparte de ellos. No, ellos están en un proceso diferente. Sí. Ahora, usted habla del tema del reconocimiento por la independencia del Ministerio del Deporte. Pero ustedes son reconocidos a nivel internacional como tal, como independientes por parte de la UADA, de la AMA, ¿sí o no? Sí. Ahora, sí. Usted recordará que para los Juegos Panamericanos de Chile se le exigió justamente al Ministerio del Deporte que independice al área que controlaba el dopaje, o si no se quitaba la sede. ¿No hay el riesgo con Ecuador que de la misma manera se trate que ustedes sean involucrados con el Ministerio del Deporte? Para nada, no hay riesgo en absoluto, porque nosotros dentro del mismo decreto establece que si bien somos adscritos, tenemos independencia operativa, administrativa, financiera. Y eso es lo que se respeta. Si usted de pronto cometa alguna infracción, qué sé yo, lo deben sacar del cargo, cambia el ministro, ¿quién lo nombraría o quién nombra su reemplazo? El ministro del Deporte. El ministro del Deporte, el ministro de turno. ¿Y eso no es tener también independencia, que tengan allí? Es por ello que se está trabajando bajo parámetros y lineamientos de la Agencia Mundial Antidopaje, para que en el momento en que se presente una reforma de ley del deporte se incluya la creación de la... En el Ecuador no hay una ley antidopaje. ¿Ustedes de pronto están allí empujando? ¿Les ha interesado o no se han preocupado, no han pensado sobre esa ley? Sí, nosotros hemos estado trabajando en estos 2 años, más de 2 años, con la anterior... con el gobierno de turno que estuvo en su momento, las autoridades del Ministerio del Deporte iniciaron ya un proyecto de reforma para la creación de la UNADE a través de este proyecto de ley, y se lo está trabajando conjuntamente con
con la Agencia Mundial Antidopaje, porque ellos tienen que validar primero estos proyectos para poder ser incluidos en estas reformas. Anteriormente el director de la ONADE era justamente, hablábamos al inicio de la entrevista, delegado de las 4 instituciones mencionadas, FEDENADOR, Ministerio del Deporte, Comité Olímpico y Comité Paralímpico. ¿No crees que eso sería más saludable, más sano, de que se nombre al director y no sea justamente alguien conocido, recomendado por el Ministerio del Deporte directamente para que ocupe su cargo? ¿Cómo lo ve usted? La verdad, para mi modo de pensar, bajo mi criterio, lo ideal es que esté una persona competente dentro del cargo. ¿Lo nombre quien lo nombre? Que sea competente, que no sea elegida a dedo. Eso es importantísimo porque específicamente el tema del mundo antidopaje es un tema muy sensible, muy técnico, de mucho conocimiento y representa y requiere de alguien que conozca del contexto y sepa cómo ejecutar las directrices que son emitidas desde un organismo internacional y que esas directrices no vayan en contra de lineamientos nacionales, porque eso es un desafío, llegar al punto en el que se cumpla a nivel internacional sin ir en contra de la norma nacional, sea público o sea privado. ¿Usted cree que está bien controlado el dopaje en el Ecuador? Al momento nosotros los esfuerzos que hemos realizado y la respuesta, la retroalimentación que hemos tenido de la Agencia Mundial Antidopaje a nivel regional ha sido positiva. Entonces, ¿cómo ve el futuro de este tema en el país? Nosotros esperamos regularizar todo el funcionamiento de la organización de dopaje a nivel local, siempre apegados a la ley. Y eso representa de que sigamos trabajando para que a través de este proyecto de ley se cree esta organización, y mientras eso suceda, lo ideal es que esta unidad siga funcionando apalancada con el apoyo estatal como se está realizando en este momento, y más allá de la aceptación que se tenga o no se tenga de varios sectores, para nosotros es importante cumplir con las obligaciones a nivel internacional y con sacar al Ecuador de cualquier tipo de incumplimiento que pueda poner en riesgo incluso la participación de los deportistas a nivel internacional. ¿Es suficiente el presupuesto que ustedes tienen para este trabajo tan dificultoso que tienen? Ventajosamente, con el presupuesto que nosotros tenemos asignado por parte del Estado, tenemos distribuido el plan de distribución de controles. ¿Se puede conocer a cuándo asciende? ¿Se puede conocer a cuándo? Claro, nosotros tenemos un presupuesto asignado por parte del Ministerio de Economía y Finanzas de $380,000. Eso está anuales, publicado en la página del Ministerio de Economía y Finanzas, es de conocimiento público porque es presupuesto general del Estado y nosotros estamos sujetos a la Contraloría General del Estado. Entonces, perfecto. Huacheca, director de UNADE, aquí en Ecuador Deporte.